Nunca había creído en el amor a primera vista. De hecho, había pasado gran parte de su vida demostrando exactamente lo contrario. Para él, el amor era una palabra bonita para las películas, no algo que se sintiera de verdad. Había sido libre, encantador, fugaz. Un experto en sonrisas fáciles, promesas que no se decían y despedidas sin nostalgia. Un exmujeriego, como sus amigos lo llamaban entre risas. Y él lo aceptaba sin problema. Hasta ese día. La vio sin buscarla, sin esperarla, sin estar preparado. Fue algo tan simple como entrar a una cafetería para refugiarse del calor y pedir lo de siempre. El mundo seguía igual, el ruido de la calle, el murmullo de la gente, el tintinear de las tazas. Pero entonces ella estaba ahí, de espaldas, apoyada en la barra, con el cabello cayéndole por los hombros como si no supiera que alguien estaba a punto de cambiar para siempre. No fue solo su belleza, aunque la tenía, fue la calma que transmitía. Como si perteneciera a otro ritmo, a otro lugar. Cuando se giró apenas un segundo para recibir su café, él sintió algo desconocido, incómodo, real. El corazón le dio un golpe seco, casi molesto, como si le reclamara años de indiferencia. Ella no lo miró. No lo registró. No le dedicó ni una fracción de segundo más de lo necesario. Y eso, por alguna razón, lo descolocó por completo. Intentó convencerse de que no era nada. Que solo era curiosidad. Que al día siguiente no recordaría su rostro. Pero la recordó. La recordó esa misma noche, y la siguiente mañana, y al tercer día, cuando volvió a esa cafetería con la excusa más pobre del mundo: me gusta el café de aquí. Ella estaba allí otra vez. Y otra vez lo ignoró. No había desdén en su actitud, ni arrogancia. Simplemente, no existía para ella. Y eso fue lo que lo terminó de perder. Porque por primera vez no quería ser el centro de atención, quería ser elegido. Quería que ella lo viera como él ya la veía a ella. A partir de entonces, comenzaron las casualidades. O eso intentaba decirse. La encontró en la librería del centro, hojeando el mismo libro que él fingió buscar. La vio cruzar la calle frente a su edificio una tarde cualquiera. Coincidieron en el metro, en el supermercado, en una esquina cualquiera de la ciudad que de pronto parecía empeñada en juntarlos. Ella siempre educada. Distante. Correcta. Él, por primera vez, nervioso. Torpe. Pensando cada palabra antes de decirla. No sabía cómo conquistarla. No tenía un manual para eso. Todo lo que había sido antes no le servía ahora. Porque no quería impresionar, ni seducir, ni ganar. Quería quedarse. Quería ser distinto. Quería ser suficiente. Y sin darse cuenta, sin prometerlo en voz alta, empezó a cambiar. A rechazar invitaciones que antes no dudaba. A llegar temprano a casa. A pensar en alguien más antes de pensar en sí mismo. Todo por una chica que todavía no sabía su nombre, y que, aún así, ya lo tenía completamente enamorado. El problema era que ella seguía sin mirar atrás. Y él, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a esperar. Al principio, él pensó que podía manejarlo. Que era solo una etapa, una obsesión pasajera, una de esas historias que se diluyen cuando no son correspondidas. Pero los días pasaban y, lejos de desaparecer, ella se instalaba en cada rincón de su rutina. En los silencios largos. En las canciones que antes no escuchaba. En las preguntas que nunca se había hecho. Aprendió sus horarios sin querer. Descubrió que los martes por la tarde siempre iba a la librería y que los jueves, justo antes de que anocheciera, se sentaba en el mismo banco del parque a leer, como si el mundo pudiera esperar mientras ella pasaba las páginas. Aprendió que fruncía ligeramente el ceño cuando algo la concentraba y que, cuando sonreía, pocas veces, pero lo suficiente, lo hacía sin darse cuenta. Él empezó a aparecer con cuidado. Nunca invadiendo. Nunca forzando. Una palabra aquí, un comentario casual allá. Siempre respetuoso, siempre a una distancia prudente,
como si temiera que un paso en falso le hiciera desaparecer. Ella respondía con educación, con frases cortas, con una amabilidad que no abría puertas, pero tampoco las cerraba del todo. Y eso le daba esperanza. Nos vemos, decía ella a veces, sin detenerse. Nos vemos, respondía él, como si esas dos palabras fueran una promesa. Sus amigos notaron el cambio antes que nadie. El mismo hombre que antes se reía del compromiso ahora cancelaba planes, se distraía mirando el teléfono, se quedaba en silencio cuando alguien hablaba de ligues fáciles. Ya no tenía historias nuevas que contar, y por primera vez no le importaba. Porque toda su atención estaba puesta en una sola persona. En casa, la cosa no pasó desapercibida tampoco. Su madre lo observaba con curiosidad cuando lo veía salir arreglado sin explicar a dónde iba. Su padre levantaba una ceja cuando él rechazaba planes familiares por otra cosa. Su hermano, siempre directo, empezó a sospechar que algo no encajaba. Pero él aún no decía nada. No porque no quisiera, sino porque le daba miedo nombrarlo. Miedo de romper el hechizo. Miedo de que, al decirlo en voz alta, todo se volviera demasiado real, y demasiado frágil. Mientras tanto, ella seguía siendo un misterio. Nunca hablaba de su pasado. Nunca daba más información de la necesaria. Él no sabía si estaba sola, si alguien más ocupaba su corazón o si simplemente no tenía interés en abrirse a nadie. Y aún así, cada encuentro, casual, lo empujaba a intentar un poco más. Una tarde, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, se atrevió a preguntarle algo distinto. Algo que no fuera pequeño. Ella lo miró por primera vez durante más de unos segundos. Y en esa mirada, él entendió dos cosas al mismo tiempo, que no sería fácil, y que no había marcha atrás. Porque ya no era el hombre de antes. Porque, aunque ella aún no lo supiera, él ya había decidido cambiar por ella. La pregunta quedó suspendida entre los dos como algo frágil, casi peligroso. ¿Siempre lees aquí? Había dicho él, intentando que su voz sonara natural, aunque por dentro todo le temblaba. Ella tardó un segundo más de lo habitual en responder. Cerró el libro con cuidado, como si necesitara ese gesto para darse tiempo. Cuando puedo, contestó al fin. Me gusta este lugar. No fue una gran confesión. No fue una puerta abierta. Pero tampoco fue un muro. Y para él, eso ya era un avance. Sonrió, sin exagerar, aprendiendo a medir cada gesto, cada palabra. Ya no quería ser el hombre que entraba arrasando, quería ser el que se quedaba sin hacer ruido. Ese día caminaron juntos unos metros más de lo habitual. No hablaron de nada importante, pero el silencio dejó de ser incómodo. Antes de despedirse, ella lo miró otra vez, solo un instante, lo suficiente para que él sintiera que algo, mínimo, casi invisible, había cambiado. Esa noche, al llegar a casa, se dio cuenta de que ya no podía guardárselo más. Estaban los cuatro en la mesa, su madre recogiendo los platos, su padre leyendo algo en el móvil y su hermano apoyado en la encimera, comiendo sin prisa. Todo era tan normal que le pareció absurdo pensar que estaba a punto de soltar una bomba. Tengo algo que contarles, dijo, carraspeando. Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. Eso ya era raro. Respiró hondo. Hay una chica que me gusta, confesó. El silencio fue inmediato. Demasiado. Los tres abrieron los ojos como si acabara de decir que se iba a vivir a Júpiter. ¿Te gusta? Empezó su hermano, entre sorprendido y divertido. ¿Una chica? Añadió su padre, ladeando la cabeza. ¿Seriamente? Terminó su madre, con más duda en la voz de la que debería. Él los miró uno por uno, incrédulo. Son de lo peor, los acusó, ofendido. Pensé que se alegrarían. Su madre dejó el plato que tenía en la mano y se acercó un poco más. Cariño, tienes que entendernos, dijo con suavidad. Nunca te ha gustado alguien en serio. Ni cuando eras pequeño, intervino su padre, negando con la cabeza. Yo le decía a tu madre que a lo mejor nunca nos dabas nietos.
Su hermano soltó una risa ahogada. Él se pasó la mano por el pelo, frustrado, pero también emocionado. Porque, aunque no lo entendieran, era verdad. Por primera vez no estaba exagerando, no estaba improvisando. Esta vez lo sentía de verdad. Pues les guste o no, dijo al fin, me enamoré. Y al decirlo, no tuvo miedo. Porque mientras ellos lo miraban como si no reconocieran al hombre que tenían delante, él solo podía pensar en ella. En su forma de caminar. En su mirada reservada. En lo mucho que aún no sabía, y en lo mucho que estaba dispuesto a esperar. Sin saberlo, esa chica ya había cambiado su mundo. Y ella todavía no se había dado la vuelta. Después de aquella confesión, algo se acomodó dentro de él. Como si al decirlo en voz alta hubiera aceptado, por fin, que ya no había retorno. Su familia terminó riéndose, haciendo bromas, prometiendo no asustar a la chica misteriosa si algún día la llevaba a casa. Pero él apenas los escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, siempre en el mismo. En ella. Los días siguientes, sus encuentros dejaron de ser solo coincidencias silenciosas. Él empezó a arriesgar un poco más. No con palabras grandes ni gestos exagerados, sino con detalles pequeños, casi invisibles para cualquiera que no estuviera atento. Recordó cómo le gustaba el café, cómo arrugaba la nariz cuando algo le parecía demasiado dulce, cómo evitaba hablar de sí misma. ¿Siempre te escondes así?, le preguntó una tarde, señalando el libro que usaba como escudo. Ella alzó la vista, sorprendida por el comentario. ¿Así como? Detrás de las páginas, sonrió. Como si nadie pudiera tocarte mientras lees. Por primera vez, ella sonrió de verdad. Breve, sincera, sin darse cuenta de que ese gesto bastó para desarmarlo por completo. Tal vez, respondió. Es más fácil. Caminaron juntos otra vez. Esta vez un poco más. Hablaron de música, de lugares que les gustaban, de cosas simples. Él evitó contarle quién había sido antes, evitó hablar de su pasado lleno de historias sin nombre. No quería que ella lo viera como alguien que ya no era. Quería que lo conociera desde este punto exacto, desde el hombre que la miraba con cuidado. Ella seguía siendo reservada. A veces parecía avanzar un paso, otras retrocedía dos. Había días en los que apenas le respondía y otros en los que se quedaba escuchándolo con atención, como si evaluara algo en silencio. Él aprendió a no exigir, a no preguntar más de lo necesario. A quedarse, incluso cuando no sabía si era bienvenido. Una tarde, mientras caminaban bajo un cielo anaranjado, ella se detuvo de repente. ¿Por qué siempre estás aquí?, preguntó, sin dureza, pero con una curiosidad que lo desarmó. Él no bromeó. No esquivó la pregunta. Porque me gusta encontrarte, dijo simplemente. Aunque finja que es casualidad. Ella lo miró largo rato. Demasiado. Como si estuviera decidiendo algo importante. No soy fácil, advirtió al final. No me gusta que me persigan. No te persigo, respondió él, sin apartar la mirada. Te acompaño. Si algún día no quieres que lo haga, dímelo y me iré. Eso pareció desconcertarla más que cualquier intento de conquista. Asintió despacio, sin responder, y siguió caminando. Pero esa noche, cuando se despidieron, no fue ella la que se marchó primero. Y él entendió que, aunque lento, aunque incierto, algo estaba empezando a moverse entre los dos. Por primera vez, ella no lo ignoró. Y para él, eso ya lo era todo. Desde ese día, las cosas no avanzaron de golpe, pero tampoco volvieron atrás. Ella comenzó a quedarse un poco más. A hacer preguntas pequeñas, casi tímidas. A mirarlo cuando él hablaba, no solo a escucharlo. Y para alguien como ella, eso era decir mucho. Él, en cambio, aprendía a medir su ansiedad. A no precipitarse. A no arruinarlo con la prisa de quien teme perder algo que aún no es suyo. Cada encuentro era un equilibrio delicado entre lo que quería decir y lo que era mejor callar. Una tarde,
mientras caminaban por una calle tranquila, ella se atrevió a preguntar. ¿Siempre fuiste así? Él supo de inmediato a qué se refería. No, respondió sin dudar. Antes no me quedaba. Ella bajó la mirada, como si esa respuesta confirmara una sospecha que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Entonces, ¿por qué ahora sí? Él se detuvo. No quería mentirle. Tampoco quería asustarla. Porque contigo no quiero irme, dijo. Porque por primera vez, alguien me importa más que yo mismo. El silencio que siguió fue largo. No incómodo, pero sí intenso. Ella respiró hondo, como si esas palabras le pesaran más de lo que quería admitir. No confío fácilmente, murmuró. Me tomó mucho tiempo volver a estar tranquila. Él asintió, sin exigir explicaciones. No necesito que confíes hoy, contestó. Solo no me cierres la puerta. Ella no prometió nada. Pero tampoco se fue. Con el paso de los días, comenzaron a compartir pequeñas rutinas. Un café los lunes. Caminatas sin rumbo los jueves. Mensajes cortos, siempre prudentes, pero cada vez más frecuentes. Él dejó de buscarla, por casualidad, ahora se escribían. Ella lo esperaba. Y aún así, había momentos en los que ella se alejaba. Días enteros sin responder. Miradas esquivas. Muros que aparecían sin aviso. En esos momentos, él dudaba. Se preguntaba si todo era imaginación suya, si estaba persiguiendo una ilusión. Pero cada vez que pensaba en rendirse, ella regresaba. Con una sonrisa leve. Con una frase sencilla. Perdón, necesitaba espacio. Y él entendía. Porque amarla, se dio cuenta, también era respetar sus silencios. Una noche, sentados en el parque, ella habló sin que él preguntara. Me fui cuando alguien quiso quedarse, confesó. Me dio miedo. Él la miró con ternura, sin tocarla. Yo me fui cuando alguien quiso que me quedara, admitió. También me dio miedo. Se rieron despacio. No porque fuera gracioso, sino porque, de alguna manera, se reconocieron en esa herida compartida. Por primera vez, ella apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño. Pero para él, fue la confirmación de que ya no estaba solo en ese intento. Y por primera vez en mucho tiempo. El amor dejó de ser una idea lejana. Para convertirse en algo posible. El contacto duró apenas unos segundos, pero a él le bastó para entender que ese gesto no había sido casual. Ella no se apartó de inmediato, ni se disculpó, ni fingió que no había pasado nada. Simplemente se quedó ahí, respirando al mismo ritmo que él, como si su cuerpo hubiera decidido confiar antes que su mente. Desde entonces, la distancia entre los dos empezó a desaparecer lentamente. No de forma abrupta, no con promesas ni declaraciones, sino con una naturalidad que sorprendía. Ella comenzó a contarle fragmentos de su vida, una mudanza que no salió como esperaba, un amor que se rompió cuando aún no estaba listo, el miedo a volver a sentir demasiado. Él, a su vez, le habló de su pasado sin adornos. De cómo había confundido libertad con vacío. De cómo había coleccionado historias sin quedarse en ninguna. No se justificó. No se excusó. Solo fue honesto. Y ella escuchó sin juzgar, como si apreciara más la verdad que la perfección. Una tarde, mientras caminaban sin rumbo, ella se detuvo frente a un escaparate y se quedó mirándolo al reflejado en el vidrio. No pareces alguien que se quede, dijo en voz baja. Yo tampoco lo creía, respondió. Hasta que te conocí. Ella lo miró directo a los ojos. Ya no había duda en su mirada, sino miedo, y deseo de creer. Si doy un paso, advirtió, no sabré retroceder. Él no sonrió. No hizo un comentario ligero. Entendió la gravedad de lo que estaba diciendo. Entonces caminaré contigo, dijo. No delante, no detrás. A tu lado. Esa fue la primera vez que ella tomó su mano.
No hubo beso. No hubo palabras grandes. Solo ese gesto, sencillo y definitivo, que lo dejó sin aliento. Él sintió que todo lo que había sido antes se disolvía en ese instante. Ya no quería huir. No quería probar suerte en ningún otro lugar. Quería quedarse ahí. Esa noche, al llegar a casa, su familia lo notó de inmediato. No necesitó decir nada. Su madre sonrió. Su hermano le dio un codazo cómplice. Su padre lo observó con esa mezcla de orgullo y sorpresa que solo aparece cuando algo importante cambia. «Es ella, ¿verdad?», preguntó su madre. Él asintió. «Sí. Es ella». Y aunque aún no había besos ni promesas, él sabía que estaba viviendo algo más profundo que cualquier historia pasada. Porque por primera vez no se trataba de ganar a alguien, sino de cuidarla. Ella seguía avanzando despacio. Él aprendía a ir a su ritmo. Y sin darse cuenta, ambos estaban construyendo algo que ninguno había planeado. Pero que los dos deseaban. Tomarse de la mano se volvió costumbre. Al principio tímida, casi insegura, como si ella aún necesitara recordarse que estaba bien hacerlo. Luego natural, inevitable. Él nunca apretaba más de lo necesario, nunca tiraba de ella para acercarla. Había aprendido que el amor, con ella, se parecía más a sostener que a conquistar. Una tarde lluviosa, buscaron refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. El sonido de las gotas contra el suelo llenó el silencio. Ella se estremeció, no por el frío, sino por la cercanía. Él se quitó la chaqueta sin pensarlo y la colocó sobre sus hombros. «No tienes que», empezó ella. «Quiero», respondió él, sencillo. Ella lo miró como si ese gesto significara mucho más de lo que parecía. Y tal vez así era. Porque nadie había cuidado de ella de esa forma tranquila, sin pedir nada a cambio. «Me asusta», confesó de pronto. «¿Yo?», preguntó él, con suavidad. «Lo que siento», aclaró. «No estaba buscando esto». Él sonrió apenas. «Yo tampoco», admitió. «Pero aquí estamos». Ella respiró hondo, como si se preparara para saltar. «Si me quedo», dijo, «no quiero dudas. No quiero ser una opción». Él dio un paso más cerca, sin tocarla todavía. «Nunca fuiste una opción», dijo. «Fuiste el cambio». Entonces ocurrió. Ella fue la que acortó la distancia. La que apoyó la mano en su pecho, la que levantó la mirada. El beso no fue apresurado ni torpe. Fue lento, contenido, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. Cuando se separaron, ella cerró los ojos un instante, como si necesitara memorizar la sensación. «No te vayas», susurró. «No pienso hacerlo», respondió él. «Ya me quedé». Desde ese día, ya no fingieron casualidades. Se buscaron sin excusas. Se eligieron sin miedo. Él dejó atrás definitivamente al hombre que huía. Ella bajó sus muros, uno a uno, confiando en que esta vez sería distinto. Y cuando él volvió a casa esa noche, con una sonrisa que no podía ocultar, supo que pronto tendría que presentarla. No como una historia más, no como una aventura, sino como el amor que nunca creyó que llegaría. Y esta vez, estaba listo para decirlo sin temor. Presentarla no fue inmediato. No porque dudara, sino porque quería hacerlo bien. Porque ella no era alguien que se lanzara a lo desconocido sin estar segura. Y él, que antes vivía sin pensar en consecuencias, ahora pensaba en cada detalle. Cuando se lo propuso, una tarde tranquila, ella lo miró en silencio. «¿Estás seguro?», preguntó. «Tu familia sabe cómo eres, o cómo eras». Él sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Justamente por eso», respondió. «Porque quiero que vean quién soy ahora». El día llegó sin dramatismos. Una comida sencilla, risas nerviosas, miradas curiosas. Su madre fue la primera en abrazarla.
Su padre la observó con atención, como quien entiende sin palabras. Su hermano sonrió, divertido, reconociendo al instante que aquella chica no era una más. Así que tú eres la razón, dijo su hermano, guiñándole un ojo. Ella sonrió, un poco tímida, y lo miró a él. La razón de que ya no llegue tarde, añadió su madre. Él negó con la cabeza, riendo. La razón de que ya no quiera irme, corrigió. Más tarde, cuando la noche cayó y el ruido se apagó, salieron a caminar. Ella apoyó la cabeza en su hombro, como aquella primera vez en el parque. Gracias, dijo. Por quedarte. Él se detuvo, la miró con la misma certeza del primer día. Gracias a ti, respondió. Por hacerme creer. Y mientras caminaban sin prisa, entendieron que el amor no siempre llega cuando lo buscas, ni como lo imaginas. A veces llega para cambiarte. Para enseñarte a quedarte. Para recordarte que, incluso después de haber huido tantas veces, siempre existe alguien capaz de hacerte volver, y querer quedarte para siempre.